y los endosomas. Bien. Bueno, varias de estas cosas ya lo hemos visto en el colegio, ¿no? A ver, nos acordaremos lo que sabemos. Retículo endoplasmático, ¿cuántos tipos había? Dos, ¿no ven? Ay, no. ¿Cuál es el que se docente aquí? Ya, bueno, va a ser antojario para el resto. ¿Qué hora es? ¿Ya es las 10? Ya. ¿A qué sentido, compañera? Dame asiento. Ya. Ya, ok, silencio. Rel y el rel. Rel, retículo endoplasmático rugoso. Rel, retículo endoplasmático liso. ¿Para qué servía el rugoso, se acuerdan? ¿Por qué se llama rugoso? Ya. Pero pásale por aquí. Es una estructura membranosa que tiene una gran cantidad de inclusiones en su superficie, que le dan un aspecto rugoso, ¿no? Como si tuviera asperezas. No es que alguien ha tocado el retículo, ¿no? Sino que tiene ese aspecto de tener numerosas inclusiones en su superficie. Esas pertenecen a los ribosomas. Cada ribosoma, ¿de qué se encarga? De sintetizar proteínas. Y si el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas que sintetizan proteínas, ¿cuál será la función del retículo endoplasmático rugoso? Sintetizar proteínas, exacto, hace lo mismo, porque tiene ribosomas, ¿ya? El retículo endoplasmático rugoso se define como una red de sacos vesiculares, una red de sacos vesiculares y de túbulos aplanados. Tienen dos espacios, el espacio cisternal y el espacio extracelular, en los cuales encontramos numerosas enzimas para realizar el proceso de la síntesis proteica, ¿no? Ok, ¿qué más podemos contar aquí? Bueno, poco más. El retículo endoplasmático liso, como su nombre indica, ¿no? Liso, no tiene ribosomas. Bueno, ya. Para leer 171. Ya, adelante. Bueno, ya no hay así. Bueno, ya hay uno. Ya, chicas, cada tiene que acomodarse una en el suelo. Ya. Ok, el REL no tiene ribosomas. Como no tiene ribosomas, ¿sintetizará proteínas? Entonces, ¿qué hace? El REL sintetiza lípidos. Se encarga de la síntesis de lípidos. ¿Qué lípidos? Todos los que conocemos. Tenemos a los fosfolípidos, tenemos a los triglicéridos, aparece el colesterol, ¿no? Todos los lípidos que son parte de la estructura de la membrana. Ok, ¿qué más? Este REL, chicos, también cumple una segunda función. Se encarga de detoxificar sustancias. ¿Qué es detoxificación? Prefijo de, ¿no? De quiere decir quitar, retirar, ¿no? Tóxicos, ¿no? Metaboliza tóxicos. Y a través de metabolizar tóxicos, se encarga de evitar el daño que estos producen. ¿Qué más? Este REL va a adoptar algunos nombres especiales en algunos tejidos, ¿no? Siendo tal vez el más distintivo el tejido muscular. El REL del tejido muscular tiene su propio nombre. Se le conoce como retículo sarcoplásmico. Es básicamente el retículo endoplasmático, pero del sarcos. Sarco quiere decir carne, quiere decir carne, músculo. Entonces el tejido muscular tiene un retículo sarcoplásmico. Y el retículo sarcoplásmico en el músculo tiene otra función. Es un almacén de calcio. Un ion sumamente importante para la contracción muscular, como lo vamos a ver después, ¿no?
Ok, ¿qué más tenemos que contar aquí? Bueno, un poco más. Hablaremos del aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una estructura conformada por una red de sacos aplanados. De hecho, en algunos libros lo van a encontrar con su disposición característica a manera de pila de monedas. Porque es como si fuera una red de monedas apiladas una sobre la otra. Cada una de estas curvaturas se conoce como un rímero o un dictiosómetro. Es la unidad básica del aparato de Golgi. Además de ello encontramos una gran cantidad de estructuras vesiculares, ¿no? Vesículas, que representan una de las grandes características que tiene el aparato de Golgi, que es que las sustancias llegan y las sustancias también salen, ¿no? El aparato de Golgi se encarga de empaquetar y de modificar muchas de las sustancias producidas al interior de la célula. Ahora bien, el aparato de Golgi, para poder cumplir esa función, se dice que es una estructura bipolar. Tiene dos caras, ¿no? Dos polos. Dos caras. Tiene una que se conoce como la cara cis y otra que se conoce como la cara trans, ¿no? ¿Qué es la cara cis? ¿Alguien sabe de dónde viene el nombre cis? ¿Me suena de algo cis? Cis quiere decir derecho, ¿no? Derecho, correcto, que está en un sentido recto, que no está invertido. La cara cis es la cara de entrada. Es la cara de entrada. Y como es la cara de entrada, va a ser el sitio a través del cual las moléculas del medio externo ingresan al aparato de Golgi, ¿no? Estas moléculas van a entrar a través de un conjunto de vesículas que se conocen como las vesículas de transporte. Ok, ¿qué más? Esta cara de entrada está también orientada hacia una parte de la célula. Está orientada hacia el retículo endoplasmático. Es decir, que el retículo, tal como está aquí, ¿no? Se encuentra aquí, mirando hacia la cara cis del aparato de Golgi. Ok, por otro lado tenemos la cara trans. La cara trans es todo lo contrario de la cara cis. Si la cara cis era de entrada, la cara trans será de salida, ¿no? La cara de salida. Si tenía la cara cis vesículas de transporte, esta va a tener vesículas de secreción. Y si esta miraba hacia el retículo endoplasmático, la cara trans mira hacia la membrana celular. ¿Ya? Estas de aquí vendrían a ser vesículas de secreción. Ok. Entre la cara cis y la cara trans encontramos una cara intermedia, que se conoce como la cara lateral o cara intermedia. Y es en esta cara en la cual van a ocurrir una serie de cambios o de modificaciones de los productos del retículo endoplasmático. Fíjense que el retículo endoplasmático se encuentra por aquí, ¿no? Va a elaborar sus productos, proteínas básicamente, las cuales viajan en vesículas de transporte hacia el aparato de Golgi. Ay, no. A ver, veremos. No sea. 171. Ya. Adelante. Bueno, si ya no hay así. Y animado a estar ahí. 45 minutos de estiramiento de piernas, chicos. Tenemos la cara cis, ¿no? Llegan las moléculas, entran por la cara cis. Y una vez que entren a esta cara cis, van a comenzar a sufrir cambios. Llega una vesícula y al pasar a la cara lateral, cambia. Al pasar a la cara lateral, cambia. Y una vez que llega a la cara trans, se libera hacia el exterior. ¿Ya? Entonces, el aparato de Golgi tiene como función fundamental la modificación de los productos del retículo endoplasmático. Es decir, la modificación de las proteínas. Eso se conoce como modificación post-traduccional. Al año van a entender lo que es traducción y transcripción, pero para hacerles el cuento corto, la traducción es
básicamente la síntesis proteica, ¿no? Convertir ARN en proteína, ¿ya? Y el aparato de Golgi se encarga de modificar esas proteínas para convertirlas en el producto final. Este tipo de modificaciones pueden ser de muchos tipos. Por mencionarles un ejemplo nomás, tenemos por un lado a las fosforilaciones. ¿Qué creen que es una fosforilación? ¿A qué les suena una fosforilación? Colocarle un grupo fosfato, ¿no? Si a cualquier molécula le ponemos un fosfato, se está fosforilando. Y de ese modo es como creamos un compuesto fosforilado. Otro, tenemos a la glucosilación. La glucosilación. ¿Qué creen que es la glucosilación? Ponerle una glucosa a una molécula, ¿no? Es decir, que se va a dedicar a crear glucoproteínas. Aquí es donde se quedan todas las glucoproteínas de la membrana, ¿ya? ¿Qué más? También se van a crear aquí carbohidratos complejos. Complejos, es decir, moléculas de gran tamaño, el glucógeno, los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos, etc., se producen en el aparato de Golgi, ¿ya? Ok, ¿qué más? Ya. Creo que poco más que mencionar aquí. Ya. Algo de la parte en general muy básica de la parte molecular, ¿no? Todo esto está regulado por una red de mediadores, ¿no? De señalizadores moleculares. Vale la pena mencionar a dos. El sistema de los coatómeros. La vía COP, ¿no? Los coatómeros son moléculas que van a dirigir el transporte entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, y al revés, del retículo al aparato de Golgi, ¿ya? El coatómero de tipo 1 es el que media el transporte anterógrado, porque va hacia adelante, hacia anterior, del retículo endoplasmático al aparato de Golgi. Mientras que el coatómero de tipo 2 es el que media el transporte retrógrado, el transporte que va desde el aparato de Golgi hacia el retículo endoplasmático, ¿ya? Son grandes señalizadores del transporte a través de la membrana. Por favor, chicos, prenderemos el data. Muy bien, vamos, se va a hacer sobre la silla, sin miedo. Si se cae, ya he llevado Glasgow en IPS, ¿no? Hay 30 personas que le pueden dar respiración boca a boca. Bien, para elegir. Ok. Ya, ¿qué más tenemos aquí? Aparato de Golgi, red. Llévate la niña, su alma está fresca. Ya, a ver, ¿qué se olvida? Ya. Ok. En el RER, el sistema membranoso, total, ¿no? Ya, bueno, creo que no está. Ya. El RER, chicos, el RER muchas veces alcanza un gran tamaño en las células, sobre todo en cuáles? En células que sintetizan una gran cantidad de proteínas, ¿ya? Ok, ya. En células que elaboran una gran cantidad de proteínas. ¿Qué células serían esas? Las neuronas, por ejemplo, ¿no? En las neuronas el RER adopta un nombre propio. Se le conoce como el ergastoplasma. El ergastoplasma. Fíjense cómo esta célula, esta neurona, tiene su núcleo, su nucleolo, su membrana y una sustancia intensamente violácea, ¿no? Una sustancia basófila. Este es el ergastoplasma, también conocido como la sustancia de Nissen, ¿no? O líquido de Nissen. Y está constituido por retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y aquí tenemos el porqué de su nombre, ¿no? Fíjense en la membrana con sus ribosomas. Hacemos esto. El aparato de Golgi, modificación. Sí, el RED. El RED, una red de túbulos cortos anastomosados, ¿no? Síntesis de lípidos y beta oxidación. Se llama liso porque carece de ribosomas, ¿no? Fíjense que aquí tenemos el RED con sus ribosomas y aquí tenemos el RED como una superficie totalmente lisa, ¿ya? Retículo sarcoplásmico en las células musculares. ¿Qué más? Sintetizan lípidos, detoxificación, ahí en el hepatocito, ¿no? Se encarga de metabolizar glucógeno, glucogenólisis.
El aparato de Golgi, el gran modificador y empaquetador de proteínas, ¿no? Cada uno de estos es un rímero, cada una de estas curvas que están observando acá. No se olviden que tiene dos caras, la cara de entrada y la cara de salida, ¿no? Vesícula de transporte, vesícula de secreción, ¿no? Va a estar bien desarrollado en quiénes, en las células secretoras, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles? Aquellas que elaboran una gran cantidad de productos proteicos, como los linfocitos. El linfocito B elabora anticuerpos y el anticuerpo es una proteína. En este tipo de células, fíjense esta, encontramos un núcleo prominente, un ergastoplasma que es teñido, y fíjense qué queda entre el retículo endoplasmático rugoso. Una zona pálida, ¿no? Una zona blanca. Esto se conoce como la imagen negativa de Golgi. De hecho, el aparato de Golgi, chicos, se ha descubierto ahí, ¿no? Golgi era un señor, era un italiano, se llamaba Camillo Golgi. Y el señor, al observar este tipo de células, encontró que había entre el retículo endoplasmático una zona blanquecina, que después se descubrió que en realidad era el aparato de Golgi. Ok. Ya, pasaremos a hablar de la mitocondria. ¿De qué se encarga la mitocondria? De crear energía. Esa es su gran función. Es un generador de energía móvil. Aquí tenemos su tamaño, su longitud. ¿Qué células van a tener una gran cantidad de mitocondrias? Aquellas que necesiten una gran cantidad de energía, ¿no? ¿El músculo, por ejemplo, necesitará mitocondrias? Sí, claro, porque tiene que quemar ATP para crear energía mecánica. ¿El hepatocito necesitará una gran cantidad de mitocondrias? ¿Por qué? ¿Qué hace el hepatocito? El hepatocito es la célula del hígado, ¿no? El hígado se encarga de metabolizar muchas sustancias, desde el alcohol que ingieren algunos alimentos por la noche, hasta compuestos ricos en grasa, ¿ya? Y para metabolizar todo eso, ¿qué necesita? Energía, necesita ATP. El riñón también, ¿no? El pliega vasolateral del túbulo contenedor proximal. Y el espermatozoide. El espermatozoide necesita impulsar su flagelo y para eso necesita energía. La mitocondria, chicos, está constituido por 4 estructuras. Fíjense que tiene una membrana, la membrana mitocondrial, y una estructura interna conocida como la matriz citoplasmática. A ver, vamos a borrar esto. No pasa. Sí, ya valió. Gracias. Ya, 171. Ya, ¿qué pasa? Aquí está. Hola. Yo dije completos. Es que el 172 es lo que están ocupando el otro curso. Todos mis desayunos se llaman. Ay, Santa Juan, tengo hambre.